Bueno, casazo que operamos hoy. Yo no sé cómo, una chica con una nariz preciosa de base, modelo, guapa, estupenda, tiene una nariz súper bonita, pero a pesar de eso quiere más. Vamos a fijarnos que quiere bajar un poquito el dorso, quiere hacer la punta que ella de base la tenía un poquito levantada, la quiere bajar un chispitito. Y una cosa que es muy característica y es que esto de aquí, que se llama la columela, esa la tiene un poquito plana y quiere darle un poco de forma un poco más curva. Siempre decimos, cuando una nariz está muy diferente a lo que es normal, entonces es mucho más sencilla la cirugía. Cuando esa cirugía está hecha sobre una nariz que aparentemente es prácticamente perfecta, es la cirugía más complicada. Quedaros hasta el final del vídeo para que podáis ver el resultado. Bueno, pues nos tienes que decir algo en tu idioma natal, ¿eh? Tú sabes checo, entiendo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues nos tienes que decir en plan, oye, pues nada, estoy aquí en Córdoba, he venido aquí a operarme la nariz. Que eso siempre es gracioso. Bueno, vamos a repasar la cirugía, ¿vale? Creo que, además te lo dije ayer en consulta, tu caso posiblemente sea el más difícil que hayamos operado, al menos en lo que llevamos de años. La explicación es, claro, acuérdate, porque era una nariz prácticamente perfecta. Tienes una nariz muy bonita de base. Cuando las narices son mucho más, pues con mucha más cantidad de joroba o con mucho mayor tamaño, pues entonces es mucho más complejo el que se queden perfectas. Pero claro, una nariz que de base pues tienes unas características bastante bonitas, pues mejorarlo es complejo. Esa es la explicación de por qué ese. Por otra parte, para nosotros es un reto, indudablemente. Bueno, pero vamos, cuando ya seas una top model famosa, como ya te decía antes, tú te acuerdas de nosotros. Recuerda que, aunque estuvimos dándole muchas vueltas a qué forma podría tener tu nariz, recuerda que los puntos fundamentales eran que queríamos disminuir el ángulo que formaba la frente con la nariz, se llama el nasofacial, haciendo que esta zona de aquí estuviese, me parece que era entre 1,5 milímetros y 2 milímetros más baja. La posición de la punta de la nariz, tú por genética la tienes bastante levantadita, eso es algo que es positivo, pero incluso descendiéndola, como habíamos visto, un poquito, nos generaba una nariz un poquito más natural, no tan levantada. Y lo que nosotros llamamos la columela, que es esta zona de aquí inferior, tú la tienes muy escondida porque las alas bajan y entonces hace que no se vean. Y queríamos que esta zona terminara en una zona un poquito más redondeada. Pero la clave fundamental en tu caso no está en el perfil, sino está en la vista frontal, porque tú de perfil tienes una nariz preciosa, pero en la vista frontal tienes una base ósea extraordinariamente ancha, ¿vale? Eso es lo que nosotros hablábamos. Cuando nosotros tenemos una base nasal muy ancha, eso genera pues que tú respiras muy bien, ¿verdad? Sí. Claro, en el momento en el que nosotros, mediante la cirugía, hagamos un estrechamiento de prácticamente el doble de lo que nosotros tenemos aquí, pues nos encontramos que las estructuras internas de la nariz, los cornetes, etcétera, pues nos van a estorbar. Por eso tu cirugía, vamos a tener que realizar, aparte de todo esto, una cirugía funcional interna, para que cuando nosotros estrechemos la bóveda, entonces no se nos colapse y podamos seguir respirando bien, ¿de acuerdo? Así que nada, ¿algo que quieras comentarnos? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿y cómo te despedirías en checo? Tak, moc děkuju všem a lžička, no. Vale, pues por si Muchas acaso. Entendido, ¿no? Verás como todo va bien, quédate tranquila. Bueno, ya hemos terminado la cirugía. Así que, como ya te dije, una cirugía de bastante reto, porque cambiar la forma de la nariz de una nariz que previamente está muy bonita es siempre un poco más complejo. Pero sin embargo creo que hemos sido bastante precisos a la hora de resecar solamente 1,75 milímetros de la parte más distal del ángulo, haciendo que este dorso, que ya de por sí era recto, sigue siendo recto, pero en un plano un poco más descendido, es decir, el ángulo nasofacial se ha abierto un poco para hacer que nuestra punta nasal, que antes estaba muy levantada pero mucho más proyectada, la nariz antes era más larga, ahora se haya quedado de una distancia, en este caso de 28 milímetros, que es una distancia correcta para la armonía de la cara que tenemos aquí ahora mismo. Por otra parte, uno de los intereses que también nos habían manifestado era que el lóbulo de la parte inferior de la columela estuviese más marcado para que fuese una nariz un poco más redondita, y por eso así es como nosotros lo hemos dejado a través de unos injertos y de la posición de las cruras mediales. Por otra parte, al hacer esta cirugía también hemos realizado injertos a derecha y a izquierda en cada una de las alas para que sean más funcionales, sean más redondeadas y entre sí tengan un coeficiente de analogía mucho mayor. Por dentro de la nariz hemos realizado una cirugía de extirpación completa de corneta para mejorar la respiración en el momento en el que hemos hecho la parte más importante de la cirugía, que es el estrechamiento de la base ósea. Tu hueso era un hueso muy ancho, un hueso que prácticamente abarcaba desde el punto lagrimal de un lado hacia el otro, formando una bóveda. Ha sido una cirugía donde hemos tenido que resecar una cuña de hueso a derecha e izquierda para poder generar un cierre y que de esta manera la base del hueso se nos quedase muchísimo más estrecha.
La alineación de la nariz es completa desde el centro de la frente, punta nasal y arco de Cupido. Y pues como ya habíamos hablado en consulta, pues cuando tenemos una nariz de características pues, de tamaño grande, pues siempre va a sobrar mucho tejido, mucha piel, como la que tú estás viendo aquí ahora mismo. Poco a poco se irá asentando, irá cicatrizando y todos los tejidos volverán a su posición. Estamos súper contentos, estamos seguros de que te va a encantar tu nueva nariz y te damos la enhorabuena y las gracias por haber confiado en nosotros.